y no sé por qué no se comunica. Ahora ya. ¿Qué tal, Inma? Jolín, ha costado, ¿eh? Me alegro mucho de hablar Buenas contigo. tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Al final me parece que es por teléfono que voy a tener que conectarme. ¿Cómo? La cámara que voy a utilizar No es sé, la no sé. cámara de mi teléfono. Vale. Pero bueno, por lo menos Nos podemos ver. ¿Tú me escuchas bien? Creo que la wifi va regular. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, un las poco cosas del directo es que no se escucha bien. No, no te escucho bien. Bueno, un yo poco quería entrecortada. hacerle una... ¿Perdón? Un poquito entrecortada te escucho, pero por lo menos te Sí, escucho. yo creo que es por el tema... Sí, yo creo que es por el tema de mi wifi. No sé si a mirar la wifi o intentar empezar ahora. Vamos a intentar empezar y si vemos que no hay una buena transmisión, me salgo y lo volvemos a intentar. ¿Ok? Perfecto, Inma. Me parece muy bien. Vale. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya estáis viendo en pantalla a mi invitado de hoy, que es una persona también muy especial. Él se llama Raúl Martínez Fuentes, es escritor y bueno, nació en Barcelona. Ahora ya quiero que él se presente. Y bueno, yo quería en la tarde de hoy decir qué son los escritores, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, los escritores son personas normales y corrientes, que son trabajadoras y sencillas y que muestran a través de la escritura cómo ven ellos el mundo. De forma auténtica, de forma como si lo vieran desde otra perspectiva, ¿no? O viéndolo desde otra persona, que no fuéramos nosotros, al menos como yo lo veo. Luego intentamos esas composiciones escritas o manuscritos, cuando se convierten ya en unos manuscritos, trasladarlas a lo que es el formato de un cuento, que sería la creación literaria, el cuento, la poesía, estaría también la novela, etcétera, el ensayo, el teatro. Y ya, sin más, quiero pasar a mi frase de hoy, del día, ¿vale? Yo, la frase que tenía hoy era una frase un poquito especial, pero bueno, tengo varias. Pero quiero compartir, al final me voy a centrar en una, he elegido una. Si yo te tuviera que preguntar a ti, Raúl, si yo te tuviera que preguntar, no tienes elección en la vida, ¿volverías atrás? Esa es mi frase de hoy. No tienes elección ninguna, si tú volverías atrás. Esa es mi pregunta. Esa pregunta tiene que ver con el tiempo y tiene que ver que es el mejor regalo y yo creo que es una de las cosas más valiosas de este mundo. Y bueno, decía este hombre, Charles Chaplin, que a mí me encanta, la verdad, que el tiempo es el mejor autor, leo textualmente, el tiempo es el mejor autor y siempre nos da un final perfecto, decía Charles Chaplin. Y ahora le doy paso a... ¿Qué? Qué maravilla, Inma. Me parece una cita maravillosa. Gracias. Y ahora le doy paso a un escritor que se llama Raúl y también quería comentar que yo, desde mi punto de vista, los escritores son personas también que tienen el corazón como cazadores solitarios en el sentido de a ver la próxima composición escrita que vamos a cazar, a ver qué tema vamos a cazar, de qué tema vamos a hablar, qué contenido vamos a utilizar para que pueda ser de aportación de valor a las personas desde el punto de vista de los talentos que nosotros tenemos cada uno, talentos diferentes. Y, ¿por qué no? El escritor es aquella persona que tiene una magia dentro, una magia especial en el corazón y que quiere compartir con el resto del mundo lo que hay dentro de él o de él. Así que, sin más, paso a darte la palabra y preguntarte ¿qué le dirías tú a la audiencia en el día de hoy para presentarte, en primer lugar? Muy bien. Bueno, Inma, pues yo me definiría, en primer lugar, como tú dices, como
creo que es importante que nos definamos por nuestras pasiones, por aquello más íntimo que no podemos evitar hacer. Y en este caso, pues esta es la actividad que creo que me define. A día de hoy, terminado el máster de creación literaria el año pasado, pues estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver justamente con la experiencia del tiempo, con el estudio del tiempo. Es un ensayo, lo que yo llamaría un ensayo narrativo, es decir, un texto que se estructura en forma ensayística, en forma reflexiva, pero que va evocando momentos de una vida que se va construyendo a través de ese fluir del tiempo y de la reflexión. Entonces, la pregunta que me hacías y la cita que comentabas me parece muy adecuada. ¿Volveríamos atrás? Yo estoy constantemente volviendo atrás con mi trabajo, constantemente evoco momentos de mi vida, los repienso y veo qué queda de ellos en el presente. Es decir, estudio también cómo se transforma el pasado con la memoria, cómo la imaginación y la memoria se mezclan, porque al final no dejamos de modificar la memoria constantemente a través de la imaginación. Schopenhauer, justamente uno de mis autores favoritos, tuve la suerte de poder publicar en la revista Schopenhaueriana que dirige Carlos Javier González Serrano, un editor estupendo y especialista en este filósofo alemán. Schopenhauer decía que cualquier persona a la que le preguntasen si volvería atrás en el tiempo y repetiría toda su vida tal y como ha sido si le dieran esta oportunidad y lo pensara serenamente, diría que no, que definitivamente no. Evidentemente Schopenhauer es un filósofo extremadamente pesimista. Yo te he comentado que no volvería atrás, pero no volvería atrás porque me interesa sobre todo cómo el pasado nos afecta en el presente. Es decir, más que la experiencia en sí misma de la vida, me interesa la reflexión sobre esa experiencia. Josep María Esquirol, uno de los autores contemporáneos que a mí más me gustan, vecino de aquí de Barcelona, profesor de catedrático de filosofía aquí en la Universidad de Barcelona, habla de la reflexión y la compara con una suerte de caña, una suerte de planta que creciendo, acabará por doblarse sobre sí misma y creando un grosor en ese espacio, ¿no? Entonces, esto es lo que más me interesa a mí de la experiencia de vida. Es decir, en palabras de este mismo profesor, sentirse viviendo. No solamente vivir, sino sentir que se está viviendo y tener percepción de aquello que se está viviendo. Yo creo que esto es algo que nos distingue de los animales y que nos enriquece porque entonces genera la identidad, ¿verdad? Aquí detrás tengo, por ejemplo, recuerdos de algunos viajes. Esto, por ejemplo, que veis aquí, estos cuernos y este cuadro son artefactos de Filipinas, donde yo estoy viviendo en un centro cultural. Y aquí tengo guirnaldas artificiales, en este caso, si no, no durarían, evidentemente, y tapices de la India, donde estuve con la Fundación Vicente Ferrer. Viviendo, ¿no? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estuviste viviendo, digo? Discúlpame, se ha cortado. Se ha cortado. A ratitos te oigo. Se corta. Disculpa. Poder recuperar todo esto para la memoria, poderlo pensar desde el presente, después del tiempo que ha pasado, le da una riqueza a esa experiencia añadida, ¿no? Es como si tuviera una doble capa. Se refuerza la experiencia con el paso del tiempo y con la reflexión sobre ella. No sé qué puedes opinar tú sobre esto. Pues los escritores al final estamos todos un poquito locos y lo único que hacemos es darle vueltas a ideas abstractas. No, yo lo que pienso es, los escritores pensamos mucho, le damos muchas vueltas a la cabeza y a las cosas. Y yo, por la trayectoria mía de crecimiento personal, que simplemente soy un aprendiz en mi camino, he aprendido que hay que vivir el ahora. Es bueno, los escritores tienen que sacar su pasado también para hablar de su pasado, evidentemente. Y por qué no hablar de un futuro. Pero tienen que estar también muy centrados en el presente para poder crecer.
el presente, el aquí y el ahora. Es lo que nos ayuda a crecer espiritual y por dentro a querer plantearnos objetivos, trabajar, saber cuál es nuestro propósito en la vida, escribirnos metas y seguir luchando y superando obstáculos, ¿no? Voy a saludar un segundo. Sí, sí, señora. Me parece muy interesante esto que dices. No sé si es buen momento para que lo comente. Sí, dime. Por supuesto. Sí, la experiencia del momento presente. Esto, bueno, con la pandemia tenemos una oportunidad dorada, como quien dice, ¿verdad? De alguna manera nos hemos quedado un poco solos con nosotros mismos. Los vuelos se han tenido que cancelar, los pasaportes ya no se expiden y muchas veces pues nuestra actividad se ha visto limitada. Nos hemos encerrados entre cuatro paredes. Teletrabajo, hacemos teletrabajo. Sí, señora. Hacemos teletrabajo, pasamos mucho tiempo en casa, aprendemos a relacionarnos con el espacio que habitamos. Al final los espacios físicos se acaban convirtiendo en espacios psicológicos también, por lo tanto yo creo que es importante pensar el espacio en el que estamos. Y, pues sí. es cierto que tenemos ahora esta oportunidad de hacer una pausa y de pensarnos a nosotros mismos, porque al final pensar el presente, pensarlo en profundidad, es pensar cómo procesamos cada una de las emociones y cada uno de los pensamientos y cada una de las interacciones y de las sorpresas que nos da la vida. Pequeñas sorpresas, aunque sea, qué sé yo, salir de la habitación y encontrarte con un familiar que se ha quedado dormido en el sofá, que no te funciona el wifi, sí. o pequeñas tonterías como esta vez, ¿no? O que la lavadora se ha quedado trabada. Las sorpresas, las sorpresas más mínimas son lo que enriquecen la vida, porque de alguna manera nos ponen en cuestionamiento. Es decir, estamos acostumbrados, me parece. Yo me acabo de llevar una sorpresa ahora mismo. Me acabo de llevar una sorpresa. Pues fíjate tú, justamente esa es la riqueza de la vida, ¿no? La tendencia natural nuestra como entes pensantes, que, en fin, es una cosa curiosa. Mi hermano que se acaba de conectar. Mi único hermano que se acaba de conectar. Pues un saludo para tu hermano y bienvenido. Se llama Fran. Hola, cariño, Fran. Gracias por conectarte, hermano. Me alegro mucho de que estés aquí. Pues estas sorpresas enriquecen la vida, ¿no? Porque impiden la automatización, impiden la construcción de castillos en el aire, o mejor dicho, derrumban los castillos en el aire que constantemente nos hacemos, ¿no? Imaginamos el futuro, imaginamos incluso el futuro más inmediato. Me voy a levantar y me voy a cepillar los dientes. Bueno, a lo mejor en el trayecto al baño me cruzo con eso, pues con Fran o con otro familiar o con otro amigo o con otra persona con quien comparto el espacio de vida y resulta que me cuenta una anécdota o resulta que nos tropezamos o resulta que se va la luz y de repente la acción que yo iba a hacer tiene que quedar pospuesta por una tontería. Esto nos permite entender la fragilidad con la que conviene afrontar nuestro paso por el mundo y la fluidez con la que es posible ajustarse a esas, esas pequeñas trabas del día a día. Esta famosa frase que era de Jackie Chan, "Be water, my friend", que decía esto, Bruce Lee. Pues me parece que es importante tener presente esta capacidad de adaptación, ¿no? De poner el agua en una botella y que se convierta en la botella. Pues a veces tenemos que aprender a ser botella, a veces tenemos que aprender a ser vaso. Creo que las pequeñas dificultades y las pequeñas sorpresas nos ayudan a aprender esa fluidez que nunca se termina de aprender del todo, pero que siempre se va aprendiendo poquito a poco. ¿No te parece a ti, Inma? Pues sí, yo me decía un vecino hoy, me decía, Inma, tú siempre estás con obstáculos. Digo, ¿qué quieres que haga? Porque nada, tenía que hacer una gestión y la puerta de la cochera no se abría, al final conseguí abrir, me abría un vecino, después, en fin, lo de siempre. Y me decía, lo tuyo no es normal, tú estás siempre con obstáculos. Digo, ya, pero bueno, se van superando, tampoco se quedan ahí. Porque si yo cogiera, ya me deprimiría, porque me vienen por aquí una cosa, por aquí otra, ya me voy a deprimir
y ya no voy, pues no, ¿sabes lo que te digo? Es verdad que hay días que está una, pues claro, que si son 7 cosas a la vez, pues una puede saltar chispa, pero hay días pues que ya dices, no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es vivir y seguir con la situación que tengo. Y luego, pues, ver cómo puedo cambiar en mí, yo qué sé, patrones mentales subconscientes que no están bien. Supuestamente, según algunos autores de crecimiento personal, Henry Ford o otros, dicen que aquello que pensamos es aquello que atraemos, no conscientemente, sino en el subconsciente. Y entonces son patrones que tenemos ahí desde niños, bien por la educación, bien por la convivencia, bien por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, o lo que nos han dicho un maestro, un compañero, de cómo somos, la etiqueta que nos han puesto desde niños, pues tenemos eso ahí muy metido y, bueno, herramientas como el PNL, como hipnosis, como intentar decretar, hacer uso de los decretos, de la meditación, te pueden ayudar. Muy bien. Necesitan más cosas, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es interesante en este sentido aprenderse a uno mismo, aprender cómo funcionamos, ¿verdad? Es decir, antes he utilizado la expresión corregirse, me parece. Bueno, puede ser interesante, ¿no? Pensar, si nos corregimos, ¿significa que tenemos tendencias equivocadas, tendencias a hacer las cosas equivocadamente? Bueno, ¿qué significa esa equivocación? Significa que deseamos hacer algo de una determinada manera, pero existe una contradicción por la cual nosotros mismos nos frenamos a la hora de actuar de ese modo y acabamos haciendo lo que no queremos. Es muy difícil saber lo que queremos realmente. Es muy fácil imaginarse un deseo concreto, como se suele decir, cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad. Es muy fácil imaginarse un deseo concreto y errar en el deseo. Encontrarte luego con que no era eso verdaderamente lo que querías. De nuevo esos castillos en el aire. Entonces, para evitar estos deseos erróneamente apuntados que luego nos llevan a la desilusión, a la frustración, es importante conocer cuáles son nuestros auténticos deseos. Aquí me remito otra vez a Schopenhauer. Sí, ahí está la clave. La clave está en conocerse a uno mismo bien. Sí, señora. Me remito otra vez a Schopenhauer, que hablaba de la voluntad de vivir como esencia de la naturaleza, es decir, que nosotros esencialmente somos voluntad y cada uno de nosotros con una caracterización distinta. Entonces, ¿cuál es nuestra expresión de vida? ¿Qué es lo que somos nosotros concretamente? ¿Qué es aquello que rige nuestro deseo? ¿Cuál es aquella necesidad que es en nosotros la más profunda? ¿Cuál es la forma concreta de nuestra angustia particular? Creo que cada uno tiene la angustia más profunda de su corazón identificada con algo concreto, y esa angustia nos mueve a buscar en el mundo una posición, una actuación, unos recursos determinados. Es importante buscar y ser honesto en esa búsqueda, es decir, estar dispuesto a pasar por el sufrimiento del descubrimiento de aquello que más te duele para poder identificar qué es lo que verdaderamente necesitas y entonces buscarlo y no errar en el camino. Sí, así, exactamente, eso es. El conocimiento de uno mismo es un trabajo de por vida. Yo pienso que es un trabajo de por vida. Y que mejor que uno se conoce, no se va a conocer nadie. Yo también pienso que la magia de sanarse a uno mismo, todos tenemos esa capacidad, desde mi forma de entender el mundo y desde los pocos conocimientos que yo tengo, de la lectura que yo he hecho, todos tenemos esa capacidad de autosanarnos a nosotros mismos. Todos tenemos esa magia interior, que somos capaces de autosanarnos, de autorregenerarnos y de transformarnos 180 grados. Entonces, pero claro, es todo paulativamente, es todo con paso en el tiempo y quizás no en los momentos que nosotros queramos, sino cuando el universo, llámale universo para las personas que no creen en Dios, yo sí creo en Dios, pues para las personas que creemos en Dios, cuando dice Dios, ahora es cuando estás preparada para recibir determinados cambios en tu vida.
Pues Entonces esa es mi forma de... me parece de ver muy las cosas. acertado, muy acertado. Y además me alegra que compartas tu fe, que compartas tu fe. Me parece que la palabra Dios es una palabra muy importante, que de tanto usarla a veces nos parece desgastada y creo que vale la pena reinventarla, relucirla, volver a buscar sus múltiples significados. Un autor de mis favoritos también, Tolstoy, tuvo Yo una estoy... tremenda crisis espiritual a mediados de su vida, 40 y 45 años, y repensó su posición religiosa desde un ateísmo hacia una nueva Sí, fe. lo sé. Y además tuvo problemas después con la Iglesia Ortodoxa rusa, porque repensando Ya, la ya, fe lo acabaron excomulgando. O sea, cuidado, ya, ya. no es broma tampoco, ¿no? Pero Entonces, para mí Dios, escúchame, para mí sí, Dios no es la iglesia. Una cosa es Dios, una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia. muy buena O sea, observación. yo respeto a las iglesias porque hay muchas clases de iglesias. Ujú. De hecho, yo me congrego en iglesia evangélica, pero en la iglesia están los seres humanos. Los seres humanos somos imperfectos. Y lo mismo que pasa con las personas que están en el mundo, que no se congregan y no van a ningún lado, lo mismo que ellos pueden errar, erra también las personas de la iglesia. Solamente que piden oración para errar menos, o para tener más fuerza de voluntad, o para tener más fortaleza, o para meter la pata menos. Pero en realidad, el único soberano, el único omnipotente, omnisciente, omnipresente, que realmente es soberano y todo lo puede, el alfa, el omega, el principio y el fin para mí, es Dios. Abba, ¿no? Yo le digo Abba, ¿no? Ah, Que de hecho le he escrito una poesía, de hecho, le he escrito una poesía hoy, esta mañana, para que sea el broche de nuestra entrevista. El oh, broche de nuestra entrevista va a ser esa poesía y adivinanza a niños que también he compuesto esta misma mañana. qué maravilla, Inma. Será un regalo y vamos, una traca final maravillosa. Qué regalo inesperado, oye. Sí, es que quería dedicártela a ti, dedicársela desde aquí a mi familia, dedicársela también ahora al final, la dedicaré a Juan Carlos, que es mi abogado, Muy bien. a dedicársela también a David, que es delegado sindical del sindicato CECI, y a las personas que están conmigo y están apoyándome y están luchando por mí, están ayudándome, están cuidándome. Pues Así que y esta tarde a ti, y esta tarde a ti. Y por supuesto, a mis niñas. qué bueno saber eso. Eso también es comunidad, creación de comunidad, lo mismo que las distintas iglesias. Me parece muy importante el diálogo interreligioso, me parece muy importante también la apreciación de las personas que tenemos al lado. Creo que justamente otro de los aprendizajes de la pandemia es este, aprender a valorar los recursos que tenemos, las personas con las que contamos, las relaciones estrechas con las, oye, a veces con las relaciones más cotidianas, con Y a la mi persona a madre, la que le aunque no estoy compras el escuchando pan. porque ya no tiene Instagram, pero a mi madre también se lo dedico. Muy bien. Y seguro que tendrá conocimiento de esa dedicatoria. Ah, Ok. Ahora, mi segunda pregunta, Raúl, porque tus trabajos también son muy súper interesantes y yo quiero que se hable de ti en el día de hoy. qué bueno. ¿Qué es para ti la literatura, Raúl? ¿Qué es para mí la literatura? Wow, esa es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Aprobada? ¿Estoy aprobada? Estás aprobadísima. A ver si también yo tengo la oportunidad de aprobar. La pregunta es muy buena, la respuesta no sé si va a serlo. Para mí la literatura es letra impresa. Esto significa que no hago distinción o que no me interesa la distinción entre los géneros literarios. Antes has empezado muy bien nombrándolos a todos ellos. Cuando yo escribo intento buscar una mixtura, intento buscar la imposibilidad de catalogar algo dentro de un género concreto. Me parece que la historia nos ha dado momentos brillantes para determinados géneros, ¿no? Sin ir más lejos, el siglo XIX es el siglo de la novela, ¿no? La novela, la culminación de la novela, vamos, la novela redonda, la novela perfecta, la perfecta novela. Pero claro, ¿qué es una novela? ¿Qué es una novela? ¿Es novela lo que nos interesa leer? A lo mejor nos interesa leer otro tipo de literatura.
Entonces, creo que estamos viviendo un tiempo de mixturas muy interesante. Evidentemente, las vanguardias del siglo pasado empezaron a reventar estos conceptos y hacer mosaicos con todos los géneros, y creo que recuperamos esa línea. Uno de los autores interesantes con los que contamos hoy aquí en España, Enrique Vilamatas, vecino también de Barcelona, bueno, en su último libro llega a afirmar si es que es posible seguir escribiendo literatura en el siglo XXII. Es decir, ¿cuál será el devenir? ¿Cuál será el devenir? Es una pregunta que yo, francamente, no sé responder. A mí, particularmente, me interesa la mixtura de la literatura con otro, la mixtura de la literatura entendida como poética, es decir, entendida como arte gramatical que nos transmite lo sensible, que convierte lo sensible en algo inteligible. Pasamos de las emociones, pasamos de las sensaciones, pasamos de las imágenes a algo que desciframos a través de palabras, de lenguaje abstracto, abstraemos todo eso, ¿no? Eso para mí es la poesía. Pues la mixtura de la literatura como poesía con otras ciencias, las ciencias sociales, por ejemplo, el libro de Tolstoy, El reino de Dios está en vosotros, es un libro que se presenta como crítica religiosa y en realidad acaba siendo una crítica social tremenda, ¿no? Que anticipa las revoluciones que vendrían después en Rusia. Entonces, ver cómo puede jugar la literatura con su puesto en la historia, con su relación con las otras disciplinas y con los otros saberes y valores humanísticos y también científicos. Eso me parece a mí personalmente lo más interesante. Qué guay. Bueno, pues súper interesante tu opinión, la verdad. ¿Qué te inspiró a ti, Raúl, a decantarte por la disciplina de empezar a escribir, entiendes, literatura y sobre todo los temas con los que tú escribes? ¿Qué es lo que te inspiró? ¿A qué edad empezaste tú a escribir? Muy bien. Pues fíjate, yo antes de escribir dibujaba, de chiquitito, dibujaba muchísimo. Y sobre todo dibujaba barcos. A mi padre le gustaba navegar, tenía un pequeño patín de vela. Te he perdido. Que yo de pequeño dibujaba. Te pierdo. No te preocupes, recuperamos, para eso está la memoria también. Vale, perfecto. De pequeño yo dibujaba muchísimo y solía dibujar barcos, porque a mi padre le gustaba navegar, tenía un patín de vela catalán, que es nada más que una embarcación de recreo, 2 flotadores, un barco estupendo, porque al final te mojas mucho y te diviertes, que es lo importante, ¿no? Y un día, en una librería, pues me encontré con una portada de un libro que tenía unos barcos, tenía la pintura de unos barcos sobre ella, y entonces dije, esto es interesante. Tomé el libro y lo empecé a leer. Era Cabo Trafalgar, de Arturo Pérez Reverte. Yo tenía entonces... Sí. Bueno, esto lo sacó en 2005, ¿no? Porque era para conmemorar... ¿2005 era? ¿O 2000? Era para conmemorar la batalla de... Yo creo que era 2005 o 2004. No, 2000, o incluso antes, ¿eh? Incluso podría ser 2000... Incluso podría ser... bueno, por ahí, 2003, 2004. Yo creo que 2004, pero bueno... Sí. Para conmemorar la batalla de Trafalgar. Yo vi aquel libro, vi la portada, lo primero que me llamó la atención fue esto, la pintura. Y la pintura y esa reminiscencia a la navegación. Es decir, que en mi experiencia se juntó el recuerdo de las navegaciones con mi padre, es decir, una experiencia vivida, una experiencia además deportiva, digamos, no propiamente intelectual, la experiencia artística, plástica, la pintura de esas embarcaciones. Y entonces, esta doble experiencia, que no era propiamente literaria, me introdujo en la posibilidad de empezar a leer. Yo me compré ese libro, lo devoré, lo leí 2 o 3 veces, y entonces a partir de ahí dije, caray, esto me interesa, ¿no? Si yo soy capaz de dibujar barquitos, ¿por qué no podría escribir también? Entonces, a partir de ahí empezó una fiebre de escritura que no ha parado hasta ahora. Al contrario, cada día me tiene con la temperatura más alta. Qué guay. O sea que encima de escritor, eres pintor también, ilustrador. Menos ¿Ilustras tus propios cuentos tú? O sea, perdona, ¿ilustras tus propios manuscritos tú?
No ilustro mis manuscritos, pero sí que es cierto que en mis experiencias en la fundación, en el Centro Cultural Tamawan Village, en Filipinas, que especialmente está centrado en la pintura, sí que tuve la oportunidad de coger unos pinceles y empezar a jugar un poco. La verdad, echo de menos la plástica, no la practico demasiado, pero como te comento, para mí la mezcla de las artes es fundamental. Hace 2 meses he empezado clases de guitarra justamente porque me parece que es importante aprender, La música. aprender eso. Sí, bueno, por supuesto. Además, la música tiene una... A tocar un instrumento. Se corta, se me va y me viene. Pero bueno, yo tengo paciencia a que a ti te venga la wifi. Mami, mi amor. Mami. Disculpa un segundo, Pedro. Me vuelvo a que quiero. Adiós, mi amor. Hasta luego. Que se despiden de mí. Se corta esto. Bueno, estas son las cosas del directo. ¿Ha vuelto? Estamos, no te preocupes. Te comentaba eso, ¿no? Que la música guarda una relación, vamos, a mi parecer, tremenda con la gramática. Hay una cuestión en la fluidez, en, qué sé yo, al final las palabras tienen una música también, tienen una sonoridad. Es importantísimo aprender a jugar con los acentos, no solamente en la poesía en verso, sino cualquier texto en prosa, ¿no? Hay un juego de pausas, hay un juego de acentos, hay una cantidad de sílabas, unas determinadas repeticiones. Todo eso es un primer acercamiento a la música también. La música te enseña no solamente a valorar los sonidos de las palabras, sino que verdaderamente te da también una fluidez mental, una capacidad de, en primer lugar, dejarte ser, porque la música exige total honestidad. Si tú estás despistado, no vas a marcar la nota correcta, y eso se va a notar, lo vas a notar, tú mismo no vas a estar satisfecho. Pues esto es mucho más evidente con la música que con la literatura, por ejemplo. Si tú estás siendo deshonesto o deshonesta contigo misma y escribes un texto que verdaderamente no te representa, a lo mejor tardas más en darte cuenta. En cambio, la música, si tocas una nota fuera de lugar, te está advirtiendo. Se nota. Por lo tanto, es una gran fuente de aprendizaje también de la humildad, la honestidad y la fluidez de pensamiento, me parece a mí, y de sentimiento. La fluidez del pensamiento, sí. Y la memoria y la concentración, que es lo que más trabaja cuando tocando las notas, supongo yo. Ya cuando las sabéis no tanto, pero al principio supongo que hay que estar esforzándose el doble. Sí. Bueno, yo sé tocar la flauta. Sí. Yo sé tocar la flauta, ya está. Bueno, un instrumento maravilloso. No decían que Sócrates, antes de tomarse la cicuta, estaba aprendiendo a tocar la flauta y le preguntaron que para qué aprendía a tocar la flauta, se iba a morir al cabo de un rato. Y decía, bueno, pues porque quiero aprender a tocarla antes de morirme, eso es todo, ¿no? Parece una magnífica idea, Inma. Raúl, disculpa un segundo, ¿vale? Porque están llamando a la puerta y creo que son las niñas, no tienen llave. Un segundo. Estas son las cosas del directo, disculpa. Aquí estamos. Esto forma parte de la vida también, forma parte del pensamiento. Yo no sé con quién estamos hablando. Veo a Chandra. Hello, Chandra. Veo a Chandra conectado por ahí, alumno mío en la Fundación Vicente Ferrer. Veo a Andrés Mayiva también. Hostia, Andrés, me alegro mucho de verte. Bueno, en fin, esto es una sorpresa, ¿no? De encontrarse con amigos aquí en Internet sin esperarlo. Qué guay, se están conectando amigos tuyos, igual que amigos míos también. Hola Pedro, que te he visto que estás conectado por ahí. Y hola a todos. A Chandra, a Andrés, hola a todos. Vale, ¿me estabas diciendo, discúlpame? Te estaba comentando que la música me parece, bueno, en fin, un arte del que se puede aprender muchísimo para cualquier otro género, ¿no? Yo, como te digo, las relaciones interdisciplinares, la puesta en común de distintas disciplinas artísticas y creativas me parece lo más enriquecedor, ¿no? Y no olvidar nunca la vida, que es lo que nos inspira, las personas alrededor, que son las que hacen sonar la auténtica música.
Hay un texto que me interesa mucho también de Nuccio, a ver si lo pronuncio bien, Nuccio Ordine, profesor también de filosofía italiano, que se titula La utilidad de lo inútil, un manifiesto a favor de las humanidades. Y una frase hay en ese libro, una frase magnífica que no sé por qué razón no llegué a subrayar. Yo creo que me gustó tanto que no me atrevía a tocarla, pero venía a decir algo así como déjate llevar por la música, ¿no? Es un poco como sigue el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El libro es mi preferido, Alicia en el País de las Maravillas. Yo digo que mi vida es como la de Alicia en el País de las Maravillas, pero llena de todo, llena de todo. Así que... Bueno, mira, creo que eres una persona muy interesante. Bueno, como todas las personas que yo traigo aquí, la verdad, pero tu perfil a mí me llamó mucho la atención. Quiero que te presentes, que digas dónde has nacido. Yo sé que has estudiado humanidades, ¿vale? Literatura y humanidades, que has hecho creación literaria también y que has hecho muchas cosas y además has viajado por el mundo, o sea, que eres una persona muy culta. Pero bueno, preséntate tú. Me gustaría que te presentaras. ¿Dónde naciste, por ejemplo? Que lo sepa la audiencia. Y ya está. Y que digas por lo menos dónde estudiaste, un poquito, resumidamente. Yo nací aquí en Barcelona, soy lo que los catalanes conocemos como un charnego, es decir, hijo de inmigrantes. Mi madre es también de Andalucía, de Granada. Mi padre sí es barcelonés, pero mi abuela, por ejemplo, es asturiana y mi abuelo de León, con lo cual toco un poquito todo el territorio. ¿De España? Sí. Estudié en una escuela, bueno, que incorporaba ya algunos métodos de innovación pedagógica. Sobre todo la secundaria fue una experiencia muy buena para mí. Estudié la secundaria en Sunion, una escuela privada que al entrar yo, justamente pocos años antes de que yo entrara, pasó a ser concertada. Eso me dio a mí la posibilidad de estudiar allí. Y fue un espacio en el que también me animaron mucho a escribir. Mis profesores estaban muy volcados en sus alumnos. Esto creo que, bueno, es algo que he intentado reproducir yo en la Fundación Vicente Ferrer y en las clases particulares que doy aquí también en Barcelona. Que el aprendizaje parta siempre de la experiencia del alumno, ¿verdad? Entonces, creo aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo. Evidentemente. Entonces, ahí entendí yo que vale la pena hacer en la vida lo que a uno le surge de manera natural. Y a mí me estaba surgiendo escribir. Entonces, mis profesores me animaron mucho con eso. Al pasar el bachillerato, coincidió que el instituto se cambió de ubicación, pasaron de Josep Tarradellas a la Avinguda República Argentina, en lo alto de Barcelona. Fue un tiempo maravilloso para mí, porque, en fin, hubieron modificaciones también en la estructura de la escuela, entraron un montón de alumnos nuevos, hicimos muchísimos amigos, viajamos a Grecia. El nombre de Sunion es el nombre de un cabo en Grecia, donde hay un templo a Poseidón. Lo fuimos a visitar, esto fue una experiencia, vamos, inolvidable. Y el bachillerato que yo cursé allí fue justamente de humanidades y ciencias sociales. Era esta mixtura. Entonces, esto para mí tuvo siempre muchísimo valor. Porque que ya no lo hay en magisterio, ya creo que esa rama la han quitado, ¿no? Yo creo que cada escuela define un poco los bachilleratos también según las posibilidades que tienen de impartirlos, ¿no? Pero en este caso yo me sentí muy afortunado de poder compaginar eso. Las humanidades, por un lado, el arte, la historia, la literatura. Tenía unos profesores de literatura maravillosos, una asignatura de literatura universal ya desde la secundaria, que no es una asignatura que las den todas las escuelas. Literatura universal. Me acuerdo el primer día de clase, entrar en el aula con las luces apagadas. Había nada más que un fluorescente de luz ultravioleta. Mi profesor, Jordi Caixàs, tenía una máscara blanca, unos guantes blancos, nos empezó a leer la Divina Comedia. Esta fue mi primera experiencia de una clase de literatura universal, claro. Nos quedamos absolutamente fascinados, ¿no? Entonces, esto fue un tesoro para mí. Yo pensé que había hecho un mimo también, que vuestro profesor había hecho un mimo. Aparte sí, claro, hizo una interpretación maravillosa. Claro. Luego el bachillerato, pues tuve la asignatura de literatura castellana también, dentro de las optativas, y no dejamos nunca de lado las humanidades, la sociología también, las ciencias sociales. Me encanta, la sociología sacaba yo un 10. Qué bueno, Inma. Pues esto es importantísimo.
Es que hoy no voy a hablar de mí, pero ya hablaremos. Qué bueno, y tanto que lo hablaremos. Pero vamos, yo creo que la literatura tiene mucho que aportar justamente ahí, ¿no? Es decir, la literatura, tal y como yo la entiendo, sobre todo, en este caso particular, sí, el género de la novela es un golpe en favor de las personas que quizá no tienen la oportunidad de hablar. Es concederle la voz a, ¿no? La historia, la gran historia con mayúsculas, es la historia de la política, es la historia de las guerras, es la historia de los grandes personajes. En cambio, la auténtica historia es la historia de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no estaba en las cortes, no estaba firmando documentos. La mayoría de la gente estaba a lo mejor en un granero, o estaba en un campo, o estaba haciendo lo que podía en la ciudad, ¿no? Entonces, la literatura recupera estas historias particulares, estas historias íntimas de la gente común. Y aprender a valorar Qué esto, bonito. claro, eso es lo que nos enseña también la sociología, ¿no? Las ciencias sociales, aprender a valorar lo que le ocurre a la mayoría y no a los destacados que salen en las portadas de las revistas, ¿no? Ya, Esto ya. fue lo que luego me Por eso me gusta permitió. tanto, por eso es una ciencia que me encanta. La Claro, sociología es una ciencia que me encanta también. claro. Pues, Eh, esto fue lo que luego me llevó a Filipinas, la India, la Fundación Vicente Ferrer, hace un trabajo estupendo en este sentido, ¿no? Creo que es fundamental. yo veo que tú también tienes una experiencia enriquecedora de haber viajado y entonces, claro, eso te da riqueza espiritual, material y además cultura. Y la verdad es que es algo bastante bonito y a la vez te hace crecer espiritualmente y socialmente y culturalmente. Sí, señora, sí. Además, bueno, eso que dicen que el racismo se cura viajando, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a una manera determinada de hacer las cosas, acabamos creyéndonos que es la correcta, ¿no? Que cualquier otra manera de proceder está equivocada o es digna de un juicio negativo, ¿no? Es decir, bueno, pues también ahí hay fluidez, también ahí hay música, ¿no? En la capacidad de relacionarte y la manera más íntima posible con la persona más diferente. Como decía Jesús, por remitirnos a los evangelios, es muy fácil amar a las personas que te aman. En cambio, es difícil amar a las personas que te odian, ¿no? Esto también lo Eso citaba es lo más Schopenhauer. complicado, eso es Claro, lo más complicado. es lo más complicado. El amor a los enemigos. Pues hay que aprender a ver amigos en los enemigos y aprender que la enemistad muchas veces es una confusión, es una falta de entendimiento. Este es otro logro de la literatura, de la gramática, de la comunicación, de la diplomacia al final. Muchas veces estamos parados, estamos bloqueados ante una circunstancia que nos parece hostil solamente por un malentendido. Entonces, es importante saber interpretar ese malentendido y deshacerlo. A veces sí, a veces son malentendidos, otras veces ya ves tú que no son malentendidos, ves tú que es mala fe. Pero bueno, es como todo en la vida. Las personas tienen un proceso de aprendizaje y hay personas que aprenden más lentas y otras pues aprenden más rápido. Y entonces yo como creo también mucho en la ley del karma, cada uno al final va a recoger lo que está sembrando en la vida. Pues sí, señora. Es lo que yo creo. Bueno, ¿qué es para ti la inspiración para ser creativo? ¿Cómo se lo explicarías tú a la audiencia? Pues para mí la inspiración es una cuestión de concentración. De concentración en todo, en cualquier actividad que hagas. Es una cuestión de sensibilidad, es prestar atención a aquello que estás haciendo. Cuidado, porque aquí hay algo peligroso que es que puedes caer en una especie de burbuja, ¿no? Y por eso se acostumbra a decir que tantos escritores viven en una especie de torre de marfil. Bueno, ¿qué es esa torre de marfil? Esa torre de marfil significa que cualquier cosa que tú tocas, cualquier cosa que tú ves, cualquier cosa que tú escuchas, la estás interpretando, la estás investigando, la conviertes en objeto de estudio. Esto es un poquito, puede surgir un efecto de Rey Midas, ¿no? De convertir en oro todo lo que tocas. Bueno, cuidado, en el sentido de convertirlo en metal, cambiar su naturaleza y por tanto ya no poder relacionarte con ello de tú a tú. Es decir, un lápiz deja de ser un lápiz pasa a ser, qué sé yo, para los existencialistas,
un cacho de madera transformada en un aserradero, ¿no? Una mina en la que quizás un pobre chico ha estado deslomándose para sacar el carbón. Hostia, cuidado, ¿no? Para un pensador romántico puede ser, qué sé yo, un lápiz puede ser la poesía, un lápiz puede ser la persona amada, ¿no? Entonces, un lápiz deja de ser un lápiz puede ser cualquier cosa. Nos ocurre a los escritores muy a menudo, como ocurre a los niños, ¿no? Que van por la calle, ven una rama y esa rama, bueno, se puede convertir en una espada, se puede convertir en un caballo, se puede convertir en una varita mágica. La imaginación. La imaginación, sí señora. A veces acabamos convirtiendo el mundo en un espacio puramente imaginario. Con esto hay que tener cuidado también. Por eso yo creo que es importante que todo artista tenga un espacio que no sea de trabajo puramente artístico, ¿no? De un tiempo de desconexión. En este sentido, para mí las clases particulares pues, son una experiencia de acercamiento a otras realidades, a otras personas, salir un poco de esa burbuja artística, sensible, inspiracional y cuidado, porque muchas veces la auténtica inspiración, la que vale, la que nos lleva a trabajos que de verdad valen la pena, no es la que buscamos, sino la que de repente aparece en nuestras vidas sin esperarlo. Aparece en nuestras vidas sin esperarlo. Aparece en nuestras vidas sin esperarlo. Señora, aquella persona con la que no contábamos que íbamos a poder tener este momento mágico, y ¡pum! Justamente por no contar con ello aparece. Por lo tanto, hay que estar preparado también para lo inesperado, ¿no? Como solían decirme a mí en Filipinas, expect the unexpected, espera lo inesperado, ¿no? Esa me parece una de las mayores magias de la vida. Y muy bonito, la verdad. Eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Esperar lo inesperado. Sí, a ver, Raúl. ¿Dónde crees tú que nace la creatividad en otros autores? También. Tú has dicho dónde nace la creatividad en ti. ¿Y dónde crees tú que nace en otros autores? En otros autores. Que a ti te gusten, ¿no? Que a ti te guste, que hayas leído. Muy bien. Pues mira, Dostoyevsky, por ejemplo, me interesa muchísimo. ¿Puedes repetir, por favor, que no lo escucho bien? Fyodor Dostoyevsky. Uno de los grandes novelistas del siglo XIX, de estos que dices, madre mía, la novela casi que parece tumbar cualquier otro libro, ¿no? Bueno, pues Dostoyevsky es una persona, o por lo menos esta puede ser mi interpretación, ¿no? Una posible lectura, es una persona totalmente rasgada por el sentimiento de vivir. Esto un poco que diría Josep María Esquirol, ¿no? De sentirse viviendo. Bueno, esto Dostoyevsky lo sentía, pero hasta un extremo que yo creo que es inimaginable. En su juventud estuvo simpatizando con un grupo de intelectuales contrarios al régimen zarista y lo condenaron a muerte. Lo llevaron ante un pelotón de fusilamiento y fue en el momento, definitivo, en el último minuto, antes de que se produjera un posible balazo que terminara con todo, que llegó un cartero, un mensajero, decir, epa, que esta condena ha quedado transformada en una pena de, ¿cómo le dicen a esto? Lo enviaron a Siberia, ¿no? Como era entonces tan común. Entonces, Dostoyevsky, en primer lugar, habiéndose visto ya ante la muerte, habiéndose preparado espiritualmente para la muerte, de repente se encuentra en la vida, además se encuentra con toda la vida por delante, porque era todavía una persona muy joven, tendría 20 y pocos años, y además se encuentra, cuidado, a cabo de muy poquito tiempo, en Siberia, rodeado de personas que habían tenido experiencias muy brutales, rodeado de asesinos, rodeado de personas que estaban condenadas por asesinato, por ejemplo, ¿no? Entonces esto a él le permite descubrir otras experiencias extremas, otras experiencias de una manera muy íntima, de una manera muy cercana, compañeros en los trabajos, ¿no? En los trabajos forzados, compañeros en la reclusión, compañeros en el extravío de ese espacio y en el frío, ¿no? De Siberia, y empatizar con personas con las que difícilmente empatiza cualquiera, ¿no? Por ejemplo, Crimen y Castigo es la historia de un chico que mata. No es la historia de un asesino, es la historia de una persona que comete asesinato. Y es la historia espiritual de su relación con ese crimen que él ha cometido. Y con cómo él se redescubre a sí mismo y se encuentra en su auténtica miseria espiritual, habiendo hecho algo que, justamente como decíamos al principio de nuestra conversación, que no se correspondía a su deseo.
Él creía que tenía un deseo, pero ese no era su deseo. La pifió, como quien dice. Y en este sentido, el comisario de policía, que es un poco el que le va siguiendo el juego a lo largo de la novela, actúa un poco de psicoanalista y le acaba indicando o haciéndole ver cuál es su auténtica realidad psicológica, ¿no? Entonces, yo creo que esto puedo ser, por poner un ejemplo de un escritor que a mí verdaderamente me fascina, una fuerte inspiración, ¿no? El hecho de sentirse rasgado por la experiencia última de la vida, por el borde de la muerte y poder valorar qué es lo que está en juego con la vida, como la vida humana no es un juego, aunque pueda parecerlo. Y bueno, en fin, me quedo sin palabras, porque verdaderamente es un autor tremendo. Me gusta un poco también ese juego. Tremendo lo que cuentas. Yo es que también me está impactando lo que dices y bueno, yo pienso así, que empieza a valorar las cosas y a quitarle la importancia que le da a otras personas a ciertas situaciones, por ejemplo, de adversidad. Tú le quitas importancia porque tú ya has vivido cosas muy duras y experiencias cercanas a la muerte, no por mí, sino por mi padre, por ejemplo, y personas que han estado cerca de mí. Y realmente empieza a valorar qué es lo importante. Qué es lo importante, los pequeños detalles, la sencillez, la naturalidad, la espontaneidad de la vida. Eso realmente es lo que tiene importancia. Ahora sí que es verdad que vivimos en un mundo consumista y vivimos en un mundo materialista y hasta el pan y el agua valen dinero. Hasta ahí eso no lo quita nadie. Sí, esto me parece también un objeto digno de estudio, también. Exacto. Entonces luego yo también quería felicitarte, irme a otro lado y decirte que te nota mucho el habla que tienes, porque tú hablas castellano perfecto. O sea, tú hablas castellano perfecto. Bueno, como los madrileños hablan castellano perfecto, pero tú hablas castellano muy bien, correctamente. Ahora, yo estoy muy contenta de mi habla. Mi acento andaluz, como decía Lola Flores, que en paz descanse, Lola Flores, como que en paz descanse, es mío, es de mi tierra, y donde yo vaya, va conmigo. Eso es así. Yo no voy nunca a cambiar mi acento, ni mi habla, ni mi forma de hablar, donde quiera que yo esté. Por supuesto, Inma. Yo estoy muy orgullosa de mi acento y de mi... Ahora pasar de Andalucía y una compañera en el trabajo empezó a hablar del acento y la verdad es que yo me quedaba embobada mirándola. Yo decía, tienes mucha razón, porque no sé por qué dice que los andaluces tenemos fama de que trabajamos poco y de que nos gusta mucho la fiesta. Hombre, nos gusta la fiesta como todo el mundo. Y ahora en pandemia las cosas han cambiado para todo el mundo. Bueno, pero... Entonces, ahora estamos viviendo otra forma otra conciencia, estamos viviendo la expansión a una nueva conciencia, estamos viviendo el teletrabajo, estamos viviendo cómo luchar contra el COVID, estamos viviendo que la gente o se humaniza más y se vuelve más humana, más cariñosa y mejor, o todo lo contrario, o se vuelve peor, o sea, sacan lo peor de ellos mismos, ¿sabes? Pero lo peor de sus frustraciones y lo peor intentan como trasladártelo a ti, para que tú también te sientas mal. Entonces están como las dos vertientes, ¿vale? Está la gente que le está sirviendo la pandemia para polarizarse a positivo y crecer, y la gente que la pandemia no le está sirviendo nada, al contrario, lo que está es como retrocediendo para atrás, ¿entiendes? Bueno, a nivel personal. Por supuesto. Ante todo debemos tener en cuenta que la pandemia tiene un impacto psicológico brutal. Y esto no es moco de pavo, como quien dice. Entiendo que hay una emergencia sanitaria y que hay que tener en cuenta pues, los problemas respiratorios que puede causar el virus. Pero cuidado, porque también hay una urgencia sanitaria de tipo psiquiátrico. Yo no sé qué estudios se pueden estar llevando a cabo a día de hoy, pero estoy convencido de que se están realizando y que saldrán adelante, en fin, los cuadros de depresión e incluso, no me cabe la menor duda, un aumento del índice de suicidios a lo largo de todo esto. Entonces, ¿qué respuesta sanitaria se está dando a la emergencia psiquiátrica, por ejemplo? Esto valdría mucho la pena constatarlo, en favor de las personas que pueden estar a lo mejor especialmente distorsionadas estos últimos meses. O menos favorecidas, Bueno, por supuesto. Además, otra cosa con respecto a esto, y ahora que lo comentas, yo he oído por ahí
Algunas personas dicen, no, es que el coronavirus es una crisis igualitaria, ¿no? Porque también afecta a los ricos. Bueno, a ver, sí, también afecta a los ricos, pero no es lo mismo estar confinado en una mansión en Miami que estar confinado en una casa con humedades, sin ventanas, sin ventilación, con 7 personas en una habitación de 20 metros cuadrados, ¿no? O sea, cuidado, no afecta lo mismo a los ricos. Y nosotros tenemos la experiencia desde España. Yo tengo amigos en India, yo tengo amigos en Filipinas, lo están pasando muy mal. La distancia social para mucha gente es un lujo. Exacto. En cuanto al acento andaluz, me parece maravilloso, vamos. Además, yo creo que es necesaria esa pluralidad. Bueno, y yo soy de los que creen en una España federada, en una España de naciones, en una plaza de distintas particularidades, de distintos pueblos. Vamos, el otro día salía en La Vanguardia Ian Gibson, lo pronuncio bien, Ian Gibson, hispanista irlandés, bueno, español ya, porque vamos, el tío lleva aquí picando piedra un montón de tiempo, estudiando a Machado, estudiando a Lorca, a Dalí, Buñuel. Comentaba su deseo de una, ¿cómo lo decía él? Una Iberia federada, algo así, una federación ibérica, bueno, incluyendo Portugal, ¿no? Me parece muy importante no solo respetar, sino valorar, vamos, como un tesoro cultural y como una auténtica riqueza las distintas formas de habla, no solo las distintas lenguas, que evidentemente también, sino las distintas formas de habla de todos los territorios del país, ¿verdad? Pues sí, porque es algo a la vez variado, pero bueno, bonito y también llama la atención, la verdad. Y yo te oigo hablar y digo, escúchalo, qué bien habla el castellano. O sea, en Madrid se habla perfecto, pero vosotros también le dais un tono muy bonito, muy elegante, de hablar el castellano más correctamente que nosotros. Claro, nosotros como seamos, que a mí me parece bien, que yo no lo voy a cambiar, vamos. Maravilloso, que a mí me encanta. Pero además yo voy por ahí y se nota mucho, y yo cuando salgo de aquí se nota un montón, me dicen, tú no eres de aquí. En Málaga me lo dicen, yo vivo en Málaga, ¿no? Por trabajo, vivo en Málaga por trabajo. Málaga es una ciudad bonita y hay de todo, ¿no? Hay la gente con la gente que me relaciono son muy educadas, son gente culta y son gente que, bueno, que tienen buenos valores, unos valores muy bonitos. Dentro del círculo de escritores y de artistas. Luego, en otros temas, es un pueblo, ¿vale? No es, Málaga es un pueblo. La mentalidad de la mayoría de la gente es un pueblo. No todo el mundo es así, ¿vale? Aquí hay gente que, pues sí, son elegantes, son educados, son diplomáticos y saben estar, pero hay otra gente, pues bueno, que está en un pueblo, no deja de ser un pueblo y ya está. Pero eso sí, es una ciudad muy perita y en la ciudad siempre ha sido la ciudad de la Costa del Sol, la ciudad del turismo. Y desde que está, y cultural, y desde que está el tema del COVID, pues claro, esto ha pegado un bajón que no ves, pero aquí y en todos los lados del mundo, supongo. En todos los lados, y también en Barcelona. Yo soy de Córdoba, yo nací en Córdoba, capital. Córdoba, mi ciudad es Córdoba, capital. Lo que pasa es que yo nací allí y bueno, desde que salí de allí, estudiando por trabajo, trabajé recién terminada la carrera, estuve trabajando allí, pero ya no he vuelto más allí. Mi hermana está allí viviendo, una de mis hermanas, con su marido y sus niñas, y mi madre que vive en un pueblo con mi hermano también. Pero yo, claro, yo siempre, es lo que yo le digo a mi familia, le digo, nosotros estaremos donde esté el trabajo. Si dentro de X tiempo a mí me sale una cosa que me interese más, pues yo voy a coger mi maleta y me voy a ir donde esté el trabajo. Porque yo quiero desarrollarme como persona, como maestra, como escritora, como lo que se me presente, como si tengo que fregar y barrer, que me da igual, porque hago de todo. Lo mismo te pinto, que te barro, que te maquillo, que te hago de peluquera, que te hago de quiromasajista, que te hago de todo. Hay que ser todoterreno en esta vida. Hay que ser humilde, hay que saberse adaptar y ese, vamos, arte de moverse, de buscar y de ir a trabajar, ir a hacer lo que se necesita, donde se necesita, eso me parece a mí, vamos, lo más digno de respeto y me recuerdo una vez más a la Fundación Vicente Ferrer, a la labor que hacen, al mismo Vicente llegando a la India y diciendo aquí ya vamos a hacer algo bueno, ¿no? Pues en ese sentido te felicito, es importante moverse. También mi madre vino aquí, de verdad, de Granada
a Barcelona Qué para bonito. trabajar y, bueno, en fin. Una pregunta que te quiero yo hacer, tengo curiosidad por hacértela. ¿Tú conoces en persona a Laín García Calvo, escritor de Barcelona también? No, no lo conozco, ¿no? ¿Un autor que te interesa a ti? No, porque me gusta cómo escribe también. La saga de crecimiento personal que ha sacado, de La voz de tu alma, y me gusta cómo escribe, me gusta el contenido que utiliza. Ha sacado varias sagas. De La voz de tu alma, una, otra es para emprendedores. Muy bien. Vuélvete millonario y vuélvete imparable. Y luego otra cosa que ha sacado de Secretos Revelados, que habla de la Biblia, supongo yo que lo que él entiende. Lo que él entiende, pues lo ha escrito el libro y lo ha puesto a la venta. Entonces digo, no, lo digo porque a mí es un autor que también me llama la atención. Por eso he tenido la gran suerte de conocerlo, porque me parece un hombre que también escribe bien. No he tenido la oportunidad, pero si algún día, cuando pase todo esto, tienes la suerte de poder venir a Barcelona a un evento de este autor o por cualquier otra circunstancia, pues oye, creo que puede ser una muy buena oportunidad también para descubrir. Estoy en lista de espera. Estoy en lista de espera para el evento y para todo lo que él quiera. Qué bueno, Inma. No sé, pero bueno, ahora mismo tengo que quedarme aquí. Y lo que Dios diga, que estoy, para que me lleve donde Él quiera, pero con mi trabajo. Así que bueno, seguimos con la entrevista, que me está pareciendo muy interesante, muy bonita, Qué bien. y además enriquecedora, que es lo más importante, y es por lo que estamos aquí esta tarde. Raúl, ¿cómo ves tú o cómo nos puedes explicar un poco a la audiencia tu proyecto de trabajo en Internet, online? O sea, ¿qué es lo que tú exactamente estás desarrollando o te gustaría o has desarrollado para explicarnos un poquito cuáles son tus ideales o tus proyectos online? Bien. Pues bueno, yo tengo ahora mismo una página web a modo todavía de tarjeta de presentación, martinezfuentes.com. Allí tengo algunos textos por puro gusto de compartirlos con el lector que quiera acceder a ellos. Tengo el pensamiento schopenhaueriano como base para la construcción contemporánea del sentido de la vida. Este es un artículo académico que publiqué en la revista Schopenhaueriana, dirigida por Carlos Javier González Serrano, que te mencionaba antes. Está ahí disponible. Hay otro pequeño articulito, un pequeño ensayo titulado por una cultura de la paz, que también está disponible con la introducción de un correo electrónico. Cualquiera lo puede descargar y lo puede recibir en su ordenador. Y lo que estoy proyectando es, en primer lugar, una suerte de club de lectura. Me gustaría poder ofrecer a lectores interesados, lectores y lectoras, desde su casa, la oportunidad de descubrir la historia de la literatura en base a sus propios intereses. Es decir, hacer una especie de itinerarios personalizados de lectura. Decir, bueno, vamos a ver, ¿qué intereses tenemos? ¿Cuál es nuestra posición sobre el mundo? Vamos a leer, vamos a reflexionar, vamos a descubrir la literatura, vamos a descubrirnos nosotros mismos con la literatura. Tanto a un nivel particular, que esto lo podríamos empezar a hacer ya, de hecho es lo que hago aquí en Barcelona con mis clases particulares también, pues en primer lugar hacer esto con Zoom, ¿no? Clases particulares de historia de la literatura, de historia de la filosofía, aprender a hacer lecturas críticas. Y luego, un poquito ya más ambicioso, pero creo que puede ser verdaderamente muy chulo, es organizar talleres de escritura creativa, sobre todo orientados a la autobiografía, al género del diario, algo que tiene mucho que ver también con lo tuyo, ¿verdad, Inma? Que es la introspección. Sí, yo hago diario emocional. Sí, conmigo misma. Muy bien, pues esto me parece importantísimo. Pero eso no lo publico, eso es para mí. Bueno, es un ejercicio muy importante, tanto si se publica como si no. Lo importante es poder sacar todo eso del alma, ¿verdad? Yo en mi carrera universitaria, estudios literarios, me gradué con un trabajo final de grado sobre Jaime Gil de Viedma, un poeta que también había estado en Filipinas. Viedma, me suena muchísimo. Sí, bueno, un poeta de aquí de Barcelona que tuvo bastante repercusión en la poesía posterior, incluido, por ejemplo, Luis García Montero, director de Instituto Cervantes a día de hoy, una persona también encantadora que tuve la oportunidad de conocer en la librería No Llegiu, la actividad que hay aquí en Barcelona.
es estupendo, la verdad. Hay una actividad que vale mucho la pena. Pues Jaime Gil de Viedma tiene un diario, Retrato del Artista, en 1956, texto maravilloso, está publicado en Galaxia Gutenberg, dentro de una colección llamada, o de un volumen llamado Jaime Gil de Viedma, Poesía y Prosa. Está también publicado por Lumen, en un texto llamado Diarios, simplemente. Y este texto lo estudié yo en profundidad varias veces. También en mi viaje en Filipinas lo estuve leyendo, porque narra su historia allí. Y en el máster de creación literaria, mi trabajo final de máster, justamente, que terminé el año pasado, ha sido también un género autobiográfico, ha sido un diario personal, un diario íntimo. Tuve la suerte de poder hacer con Laura Freixas, una excelente escritora también autora de diario Sí, íntimo. me suena. Sí, tuve la suerte de poder hacer un curso en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés, digital, pero muy bien hecho. Vamos, se le ocurrió un montón, Laura, estuvo ahí a pie de guerra, aprovechando muchísimo las clases que nos ofreció, sobre historia del diario íntimo y estudio del diario íntimo como género literario también, como género poco explorado, pero como género propiamente dicho. ¿Por qué tenemos que rechazarlo? Vamos a ver, es un ejercicio de escritura, es un ejercicio donde hay una reflexión, donde hay un esfuerzo poético también, un diario bien trabajado. No tiene por qué ser una cosa que demos por sentada. El diario de Gil de Viedma, aunque estuviera redactado en el 56, fue editado después por él mismo, pocos años o incluso meses antes de su muerte. Lo estuvo trabajando para dejarlo perfilado y bien bonito. Quiero decir, me parece que hay un campo de estudio en el género autobiográfico que va a ocupar un buen volumen de nuestra cultura en adelante y que es muy importante descubrir. Cuidado, celebrados autores, pensaba a ver si lo digo bien, Houellebecq, el francés. Yo de pronunciación te dejo a ti. Bueno, de pronunciación te dejo a ti. Recientemente ha publicado Serotonina, una novela basada también en una novela muy autobiográfica. Yoga, de Manuel Carrer, otra novela también muy autobiográfica. El mismo Vilamatas, Esta broma insensata, una novela que parte también de la experiencia de la pérdida de su padre y que nos sitúa en un contexto muy concreto, sociopolítico, que es todo el alboroto independentista que estamos viviendo en Barcelona, para bien, para malo, para lo que sea. Y ahora que estamos atravesando pues un momento, nos guste o no, histórico, por lo visto que es la pandemia, esto va a aparecer en medios. Jorge Carrión, por ejemplo, otro importante escritor, también que vive aquí también en Barcelona, director del Máster en Creación Literaria, ha publicado Lo Viral, un texto que es un ensayo en forma de diario medio ficticio, tenemos que entender que no es ficticio del todo, y que, por tanto, cuidadito con el género del diario, cuidadito con los géneros autobiográficos, van a dar mucha guerra. Desde que la novela decimonónica, cerrada, perfecta, redonda, de Balzac, de Tolstoy, de Flaubert, de Dostoyevsky, se vino abajo con las vanguardias y con las guerras que vivimos el siglo pasado, la experiencia íntima, la experiencia personal, va a ganar mucho terreno, e incluso sin ir ya al campo propiamente de lo más estrictamente literario y poético, en la filosofía también, o en el ensayo filosófico. Josep María Esquirol, el autor al que aludíamos antes, su penúltimo libro se llama La resistencia íntima. Premio Nacional de Ensayo, por cierto. Quiero decir, allí hay un esfuerzo de introspección también, hay un esfuerzo de valoración de lo íntimo, que creo que con la pandemia todavía va a cobrar más fuerza, porque esto nos está dando un aprendizaje de humildad y de introspección y de mirada interior. Y de pulir ego, porque todo el mundo tiene mucho ego y tiene también que pulir su ego también. Sí, señora. Pues a mí me encantaría poder ayudar a las personas, vivan donde vivan, estén donde estén, a través de Internet, a hacer esa exploración, a conocer esa literatura y a escribir, a pensarse a sí mismas, a construirse a través del lenguaje, a construir narraciones, a construir su propia historia, a decidir su identidad. Vamos a trabajar juntos, si tú quieres. Me haces un hueco en la agenda. Qué bueno, Inma, me encantaría de verdad trabajar contigo. Es que la identidad también se decide. El honor es mío, hijo, el honor es mío. La identidad también se decide, también se construye en base de decisiones no solamente de lo que vamos haciendo en la vida, sino de lo que vamos pensando
y decidiendo pensar de nosotros mismos lo que valoramos. El poder de la elección, el poder de la elección. Sí, señora, ¿con qué nos quedamos, verdad? Pues eso es lo más importante. Entonces, yo ahora no tengo todavía ninguna estructura construida ni ninguna página de ventas, pero esto sí que lo puedo hacer a través de Zoom y, en fin, si hay alguna persona que le interese, yo creo que puede ser un ejercicio interesantísimo como tú muy bien has señalado, Inma. Gracias, Raúl. Eso ya lo hablamos en privado. Muy bien. Bueno, pues yo quería terminar, no sé, decirte si tú querías compartir algo más con la audiencia de tu trabajo, de tu profesión. Y ahora tienes el espacio para compartir lo que tú quieras. Y yo tengo preparado aquí mis chistes, ¿vale? Para terminar con mis chistes. Muy bien. Si me lo permite. Por supuesto, para eso estamos. Y con una poesía, bueno, esta mañana he escrito muchas, pero bueno, esta mañana ha sido productiva. He escrito una poesía bastante larguilla, ¿vale? Y luego poesías infantiles. Yo, para que ya no se extienda esto más, voy a compartir una poesía infantil y bueno, y ya la otra pues la dejamos para otro momento, para otra ocasión. No por nada, sino porque ya la entrevista creo que llevamos 1 hora o más de 1 hora ya. Sí, señora, sí, 1 hora y 10 minutos. Entonces, los chistes. Mira, había preparado uno que es respecto a la pandemia. Y dice así: ¿por qué llevas tanto papel higiénico? Le dice Jaimito a otro niño. Y el otro niño le dice, a ver, pues porque cada vez que una persona estornuda, pues 50 personas le entra un telele que se cagan de miedo. Sí, señora, sí. Ya no vamos a poder ni carraspear la garganta. Claro, exacto. Es un chiste que, bueno, que ahora viene al pelo porque estamos con esto de la pandemia y a mí me gusta. Luego otro que dice, la profesora le pregunta, a mí me encanta lo de Jaimito y a otro me lo invento, vamos, que es que Jaimito tiene estos, pero encima yo siempre le doy mi toque. Muy bien. A ver, Jaimito, dice, ¿qué puedes decirme de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer? Y se queda Jaimito, así mirando a la profesora, dice, profesora, lo que te puedo decir es que lo siento mucho. Siento mucho lo de su muerte. Que no sabía decirle nada y lo único que le dijo es que sentía mucho lo de su muerte. Muy bueno. De reciente aparición una biografía de Gustavo Adolfo Bécquer, por cierto, ¿eh? O sea, vamos a poder repasar, sí señora, sí, vamos a poder repasar su historia y descubrir más cositas de su muerte y de la pena que nos da que autores así se vayan del mundo. Pues sí, porque a mí también, y la generación del 98, la generación del 27, a mí me gustan muchísimo. Muchísimos autores que me gusta mucho cómo escribe también. Yo sé que son antiguos, pero bueno, San Juan de la Cruz me encanta. Muy bien. Luego te digo, no, es que me gusta mucho en la Biblia. Creo que es de San Juan de la Cruz, ¿no? En la Biblia, que viene Cantares, ¿no? El Cantar de los Cantares, ¿puede ser? De San Juan de la Cruz. El Cantar de los Cantares es un texto anónimo, anónimo muy antiguo, además del Antiguo Testamento, una maravilla, vamos, un himno a la alegría que a mí me parece para saltarse las lágrimas de felicidad. Texto muy bonito, de verdad. A mí me gusta mucho ese texto, pero no sabía de quién era y por eso te lo he dicho. Ok, y el otro sería que le dice Jaimito a otro amigo, le dice, Jaimito, a ver, dice, ¿tú dónde vas a pasar la Semana Santa? Ahora que viene la Semana Santa, ¿tú qué vas a hacer? Y dice Jaimito, pues yo qué sé, yo lo típico, o pasarla en el dormitorio de mi casa o en el salón. Y dice el amigo, ¿y las demás Semanas Santas? ¿Dónde las piensas pasar? Dice, pues en mi patio de mi casa y en mi campo, porque hay que ahorrar. Con esto de la pandemia hay que ahorrar. Así que es muy malo también, pero bueno, no se me ocurrió otra cosa, ese me lo acabo de inventar. Hay que ahorrar, como tú dices, hay que saber extraer el máximo de los recursos que tenemos, ser ahorrativos, ser respetuosos, ¿verdad?, con el medio ambiente, reducir al máximo nuestro impacto negativo sobre el mundo. Aquí decía Gandhi, ¿cómo decía? Decía, el que busque la verdad tiene que ser tan humilde como el polvo.
el mundo aplasta el polvo el mundo aplasta el polvo bajo sus pies, pero quien busque la verdad tiene que ser tan humilde que incluso el polvo pueda aplastarlo. O sea, me parece muy, muy, muy buena la referencia y el comentario, Total, y el total, comentario detrás del chiste. total. Y ahora ya, si tú no quieres, ¿tú quieres decir algo más a la audiencia? Yo, que, que, que lean ¿Quieres mucho, leernos algo? ¿Quieres que leernos? lean que estamos en pandemia y se trata de leer, se trata de hacer esos procesos introspectivos y valorar la vida para que cuando salgamos de todo esto todo tenga más color. Eso. Que digo que si quieres leernos algo de lo que tú escribes. Y si quiero leeros algo, pues mira, hemos empezado la videollamada y me has comentado esto de que ibas a leer un poema tuyo y yo he pensado, madre mía, pero si yo no me he preparado nada, tanto que vengo aquí con la etiquetita de escritor y Vale, no tengo nada para leer. Sin no pasa nada. embargo, me has recordado antes a un poema que escribí hace 6 o 7 años. Has hablado de la infancia y has hecho chistes también con estos niños. Y voy a ver si de memoria recuerdo un pequeño poema que escribí yo, pues eso, hace ya bastante tiempo, sí, 2015 sería, 2014, que mencionaba esta misma idea. ¿Cómo decía? Decía, hablaba de la literatura. Si me quieres, léeme. Léeme por justicia divina. Aunque no me quieras, léeme. Léeme porque soy letra escrita. Léeme Bueno. por curiosidad, infantil y egoísta, que aprendiste a leer por placer y fantasía. Y date cuenta del milagro, que ahora que me recitas, yo soy ya tu propia voz y no tan solo letra escrita. Qué bonito, por Dios. Era el Qué poema, bonito. gracias. un poco cursi, Qué pero chulo, bueno. ¿no? Qué Ahora primera letra, lo titulé entonces. Fíjate tú, qué título más infantil, ¿qué le Qué vamos a hacer? bonito. Gracias, Bonito. Inma. Tiene cosas muy bonitas. Y yo, mira, la poesía que era para decírsela aquí a la audiencia, es infantil, ¿vale? Y es el día, la tarde y la noche. Y dice, cuando es de día, se levanta el sol. Esto es para los niños, ¿vale? Con su mejor sonrisa y sus rayos de amor. La mañana brilla con su hermoso resplandor. Llega la tarde, deberes y quehaceres, batidos y meriendas. A jugar con nuestros amigos. Boom, splash, crack. Boom, splash, crack. Boom, splash, crack. One. Uy, mira, una estrella fugaz. Corre, corre, pide un deseo. Lo tengo. Deseo ya una mágica noche al acostar. Muy bien. Y ya está. Esta es una poesía del día, para enseñarle a los niños el concepto de día, tarde y noche. Sí, señora. Pero niños muy pequeños. El paso del tiempo y cómo ellos interactúan con él y juegan y lo descubren. Me parece muy bonito, de verdad. Enhorabuena, me ha gustado mucho. Gracias. Y ahora tengo otro que es también para niños muy pequeños. Dice, hoja con filo ondulado, plateado y de colorines. Corta nuestros segundos platos. Y al rozarlo con un cristal, suena al golpear. Adivino adivinanza, amados peques. ¿Qué puede ser? ¡El cuchillo! Muy bien, oye, que aprendan lo que hay que tocar y lo que no, y lo que hay que tocar con cuidado, ¿verdad? Claro, pero eso es para la hora de habilidades sociales, de cómo tienen que comer, cómo tienen que sentarse correctamente, el cubierto a escoger, y ya le vas explicando la cuchara, el tenedor, el cuchillo, desde muy pequeño. Tiene que ser una maravilla. Habilidades sociales. Son poesías para niños muy pequeños y están dentro del tema de las habilidades sociales. Tiene que ser una maravilla poder hacer literatura para niños, la verdad. Esto algún día tendré que ser padre yo para poder aprender a hacerlo. Yo hago pasitos pequeños. Muy bien. Pues me alegro mucho, Inma. Los pasitos pequeños son los importantes, porque son los que de verdad cuentan. Los pasos grandes a veces se nos dislocan un poco los huesos cuando pretendemos dar pasos más grandes de lo que nos corresponden. Mejor pasitos pequeños, pero seguros y en la dirección correcta. Bueno, pues nada, me ha encantado el día de hoy, este ratito que hemos estado. Muchas gracias desde tu casa. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Y nada, estamos en contacto y ya está, muchas bendiciones.
Muy bien, Inma, pues lo mismo te deseo, que vaya muy bien por allí, que leáis mucho, que penséis mucho, que escribáis mucho, que aprendan mucho también muchos niños con esos poemas tan maravillosos. Y bueno, pues muchas gracias por esta invitación, muchas gracias también por los que nos habéis escuchado y nada, pues aquí estamos para cualquier cosa que sea necesaria. ¿Eh? Un fuerte Pues abrazo, gracias, Inma. chao. Muchas gracias y buenas Adiós, noches. Hasta pronto. bendiciones, Adiós, buenas adiós. noches, chao. Chao, Chao. chao, adiós.